Ahora sí. Ahí estamos grabando. Entonces comenzamos, como le dije hoy, con funciones. Vamos a ver de qué trata, ¿cierto? No olviden, el recordatorio que siempre les hacemos, ¿cierto? Ingresar a la página web para acceder a la plataforma educativa. Ahí podrán encontrar, ¿cierto? Todo el material disponible, tanto las clases, los ensayos, etcétera, ¿ya? Y siempre, cualquier duda, comunicarse por el WhatsApp. ¿Cuál es el objetivo? Retroalimentar contenidos PAES de funciones. Y vamos a ver qué es una función. Una función matemática es una relación entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada, de manera que cada elemento del conjunto de partida está relacionado con un solo elemento del conjunto de llegada. Una función se representa en general con la letra f, tal que f de x es igual a y, siendo x la variable independiente e y la variable dependiente. Por ejemplo, f de x es igual a x partido en x menos 3. O bien, y igual a x partido en x menos 3. El f de x, ¿cierto? Como se ve ahí, se cambió por la letra i. Si nosotros evaluamos una función, consiste, ¿cierto?, en tomar un elemento a perteneciente al conjunto de partida y reemplazarlo en una función f, obteniendo un elemento b que va a pertenecer al conjunto de llegada. Este proceso se representa como f de a es igual a b. Y se dice que a es la preimagen de b y que b es la imagen de a. Por ejemplo, si f de x es igual a x partido, ¿cierto?, en x menos 3, entonces f de menos 2, reemplazamos, ¿cierto?, el menos 2, reemplazamos el menos 2 en todas las variables, ¿cierto?, independientes que tenga nuestra función, o sea, en nuestra x. Y nos queda menos 2 partido en menos 2 menos 3, eso es igual a menos 2 sobre menos 5, y eso es igual a 2/5. Significa que menos 2 es la preimagen de 2/5, y 2/5 es la imagen de menos 2. ¿Ya? Veamos entonces el conjunto de todas las preimagen de una función f se denomina el dominio de la función. Ya, abreviado, ¿cierto? Siempre es dom de f, el dominio de f. Y por definición coincide con el conjunto de partida. Para determinar el dominio de una función, y igual a f de x, en los reales, se debe tomar el conjunto de los reales como base, descartándose aquellos valores que no pueden ser evaluados en la función, dadas las restricciones algebraicas que tenga. Por ejemplo, en la función f de x igual a x sobre x menos 3, se puede evaluar cualquier valor real excepto el 3, ya que con ese valor el denominador se hace 0 y la fracción se indetermina. Entonces, nos quedaría que el dominio de la función de f de x igual a x partido en x menos 3, en los reales
es el dominio de f igual a los reales menos el 3. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos, ya vimos el dominio, veamos el recorrido. El conjunto de toda la imagen de una función f se denomina el recorrido de la función, o en abreviado, ¿cierto? Rec(f). Y no necesariamente coincide con el conjunto de llegada, que en general corresponde al conjunto de los reales. Para determinar el recorrido de una función y igual a f de x en los reales, primero se debe despejar x en los términos de y. Luego, considerando la expresión que resulte, se debe tomar el conjunto de los reales como base, descartándose aquellos valores que no puedan tomar la variable dependiente, dadas las restricciones algebraicas que tenga. Por ejemplo, despejando x en la función, nos resulta que y es igual, reemplazando f de x, ¿cierto? Nosotros sabemos que es un y igual a x sobre x menos 3. Si queremos despejar x, el denominador va a pasar al otro lado, ¿cierto? Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y nos queda que xy menos 3y es igual a xy a x. Y ahora, ¿cierto? Tenemos que despejar x para poder encontrar el valor de y. Y nos va a quedar que xy menos x es igual a 3y. En un lado dejamos todas las x, en otro lado dejamos todas las y. Si factorizamos, nos queda que x por y menos 1 es igual a 3y. Por lo tanto, nos queda que x es igual a 3y partido en y menos 1. Y ahí, ¿cierto? Ya podríamos ver qué valores no puede tener, no puede tomar el recorrido para que en este caso la fracción en x no se indetermine. En dicha expresión, la variable dependiente puede tomar cualquier valor real excepto el 1, ya que con ese valor el denominador se hace 0 y la fracción se indetermina. Luego, el recorrido de la función f de x igual a x partido en x menos 3 en los reales es los reales menos el 1. Muy bien. Vamos entonces a ver respecto a una función real. Tenemos ahí f de x es igual a 3x menos 9 partido en x más 3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El dominio de f es los reales menos el 3. ¿Será verdadero eso? Su representación gráfica intersecta al eje Y en el punto 0, menos 3. Y la preimagen dice de 2 es 15. Para poder responder este tipo, ¿cierto?, de ejercicio, lo vamos a ver después, vamos, ¿cierto?, a ver cómo se representa cada gráfica, cómo tenemos que calcular, ¿cierto?, para encontrar la preimagen, cómo se grafican estas funciones. Para ello vamos a ver cada función con su descripción y sus fórmulas para poder graficar, ¿ya? Y vamos a empezar con la función afín. La función afín. Una función afín tiene la forma y igual a f de x es igual a mx más n.
con X en los reales, ¿cierto? M y N, números reales distintos de 0. Su dominio en los reales y su recorrido también. Y su gráfica corresponde a una línea recta que no es paralela con ninguno de los ejes y que no pasa por el origen. El parámetro M se conoce como la pendiente de la función o de la recta y determina la tasa de crecimiento o de decrecimiento de la función, mientras que gráficamente indica la inclinación de la recta con respecto al eje X. De modo que a mayor valor absoluto de la pendiente, mayor es la inclinación de la recta con respecto a dicho eje. El signo de la pendiente determina si la función es creciente con una pendiente positiva o es decreciente con la pendiente negativa. Veamos ahora gráficamente cómo sería eso. Además del parámetro n, se conoce como el coeficiente de posición. En la recta cierto que está asociada a la función afín y determina la intersección con la misma en el eje Y. Existen 4 casos gráficos posibles que se puedan representar en una función afín con X en los reales. Por ejemplo, cuando tenemos una pendiente positiva, o sea que el M, el coeficiente M, ¿cierto?, es mayor a 0, y el N también, vamos a tener este tipo de gráfica, ¿ya? Positiva, ¿cierto? Sobre el eje de las X, sobre el punto de origen. Cuando tenemos una pendiente negativa, pero su coeficiente de posición es mayor a 0, nuevamente va a estar sobre el eje de las X, sobre el punto de origen, pero con pendiente negativa, ¿ya? Pendiente positiva, pendiente negativa. Pero en ambos casos, el coeficiente de posición es mayor que 0. Pero ¿qué pasa cuando el coeficiente de posición es negativo? Ahora nuestras gráficas, ¿cierto? Nuestras rectas van a estar por debajo, ¿cierto?, de mi eje de las X. En los otros cuadrantes, pendiente positiva, pendiente negativa. Y ambos coeficientes, ¿cierto?, negativos, menores que 0. Existe un caso especial de la función, ¿cierto?, del comportamiento lineal que no depende de X y se llama función constante, que tiene la forma y igual a f de X igual a n. Con n un número real. Su dominio es los reales y su recorrido es n. Y su gráfico corresponde, ¿cierto?, a una línea recta paralela al eje X que intersecta al eje Y en n. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función f de X igual a 3, ¿cierto? Porque dice que es un número real. F de X es igual a 3. Ubico el 3 acá, ¿cierto? ¿Y qué significa? Que dice que es una línea recta paralela al eje X y que intersecta al eje Y en N. En este caso, ¿quién es N? N es 3. Por lo tanto, yo acá voy a tener mi función constante. Esta va a ser f de X igual a 3. ¿Ya? Esa es una función constante.
No tiene mucho que ver, el plano cartesiano tiene. Ah, ya. Acá tengo una consulta en el chat. Me dice, profe, una pregunta que no tiene mucho que... En el plano cartesiano tiene 4 zonas numeradas, ¿cierto? Sí, números romanos del 1 al 4. Muy bien. Les voy a escribir acá para que se le olvide. Siempre, primer cuadrante, todos mis positivos. Ay, uno positivo. Primer cuadrante. ¿Dónde están todos mis números positivos, cierto? Tanto para los X como para los Y. Mi primer cuadrante. Y va en sentido del antirreloj. O sea, este es mi segundo. Este es mi segundo cuadrante, donde los negativos son los X y positivos son los Y. Mi tercer cuadrante es donde están, ¿cierto? Tanto los Y como los X negativos. Y mi último cuadrante, que es el cuarto, es donde mis Y son negativos, pero mis X son positivos. ¿Ya? Ahí está, como una ayuda a memoria para todos. Así es mucho más fácil identificar, ¿cierto? Cuando estamos hablando de mis rectas, ¿cierto? Cuando tengo una dependiente positiva, una negativa, ¿qué cuadrante más o menos ocupa? Mi primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿ya? Entre paréntesis están cuando los X y los Y. Recuerden que siempre un punto cierto de las coordenadas se escribe X, Y, ¿ya? Por lo tanto, en el primer cuadrante, todos mis X, todos los Y son positivos. Eso significa el cuadrante. Ahí sí, de nada. Chicos, no olviden que cualquier cosa pueden ir preguntando. Si no entendieron lo de la función, ¿cierto? Recuerden que siempre igual lo repasamos con los ejercicios que vienen a continuación, pero igual no se queden con dudas. Si tienen alguna duda, es mejor que pregunten. Ya, muy bien, entonces vimos lo de los cuadrantes, vimos la función afín, que siempre está representada por f de x es igual a mx más n, donde m, ¿cierto?, es el valor de la pendiente, y n, ¿cierto?, es el coeficiente de posición. Y también vimos la función constante, ¿cierto?, que es de la forma f de x es igual a n. Y n, ¿cierto?, es un número real. Vamos entonces ahora a ver la función lineal. Una función lineal tiene la forma y igual a f de x igual mx. Con x en los reales y m un número real distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? ¿Cierto? Porque si no sería f de x igual 0. O sea, una función constante con n igual 0. ¿Ya? Entonces, para que eso no ocurra, m tiene que ser distinto de 0. Su dominio es los reales y su recorrido es los reales. Y su gráfico corresponde a una línea recta que no es paralela con ninguno de los ejes y que pasa por el origen, ¿ya? A diferencia de la función afín, que dijimos que no pasaba por el origen,
la función lineal sí puede pasar por el origen, sí pasa por el origen. Al igual que en la función afín, el parámetro m es la pendiente de la función o de la recta, y su análisis es el mismo que se realizó anteriormente. Luego existen dos casos de gráficos posibles para representar una función lineal con x en los reales. Veamos. Cuando tenemos una pendiente positiva y cuando tenemos una pendiente negativa. A diferencia de la función afín, ¿cierto? Estas pasan por el origen, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre una y otra. Función afín, y igual a f de x igual a mx más n. Función lineal, y es igual a f de x, que es igual a mx. ¿Ya? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda con la función lineal, con la función afín o constante? ¿No? ¿No hay dudas? No, muy bien. Continuamos entonces. La pendiente es la m, la que acompaña nuestra función. Por ejemplo, acá yo tengo, ¿cierto? Que f de x es igual a mx. Número que nos dice, ¿cierto?, que es un número real, distinto de 0, nos va a indicar cuál es la pendiente. Por ejemplo, si tenemos una función f de x igual a 2x, yo ya sé que la pendiente es 2, ¿ya? Y cualquier número que reemplace el valor en x, ¿cierto?, voy a obtener los puntos para poder graficar. ¿Cuál es la otra forma? Eso ya para más adelante lo vamos a ver. La pendiente también tiene una fórmula. Esto es cuando nos están dando la función, o nos están dando la gráfica, mejor dicho, y tenemos que encontrar la función. Vamos a ver. Ocupamos, ¿cierto?, la fórmula para encontrar la pendiente. Esta fórmula es que estoy escribiendo 2 menos y1 partido en x2 menos x. Cuando tenemos, ¿cierto?, así que tenemos que encontrar función. Muy bien. Ahí sí, ¿se escucha? Hay algo hice. Sí, la vez pasada igual me dijeron lo mismo. Y es cuando escribo por acá cerca. Ya, ahí sí. Ya, le estaba diciendo que esta fórmula de la pendiente, muy bien, ahí alguien me la escribió. Pablo, muy bien, ¿cierto? Y 2 menos y1 partido en x2 menos x1. Esta es la fórmula de la pendiente, pero cuando nos dan una gráfica, ¿cierto? Y tenemos 2 puntos. Nosotros podemos ver en una gráfica que aparezcan esos 2 puntos y podemos llegar a la función a través de esos 2 puntos. La pendiente entonces siempre es m, ya sea en mi función lineal o en mi función afín. ¿Ya? Ahí que me estaba preguntando. ¿Ya? La pendiente siempre va a ser el que acompaña a mi x, tanto en mi función lineal como en mi función afín. En la lineal yo no tengo coeficiente, que es el n. Por ejemplo, voy a volver atrás, para que no le quede a ninguno duda. Voy a tratar de no tapar por acá, que ya pillé que por ahí está. En mi función afín, ¿cierto? Yo voy a tener esto, voy a tener f de x
f de x, vamos a seguir con la pendiente 2, como en el caso, como la que hicimos en la función lineal, 2x, pero ahora voy a tener otro número que acompaña a mi función, que es el n, que es el coeficiente de posición. Por ejemplo, 2x más 5, ¿ya? Cuando yo vea este tipo de función f de x igual a 2x más 5, o sea, tengo un número que está acompañando a la x, que es mi pendiente, es m, y además se le está sumando otro número, que es el coeficiente. Al ver al tiro esta función, yo sé que es una función afín, ¿ya? También puedo encontrar, ¿cierto?, la pendiente a partir de un gráfico con dos puntos, con la misma fórmula de la anterior. M es igual a I2 menos I1 partido en X2 menos X1. La única diferencia con la función lineal, que este número, el más 5, no existe. En la función lineal solamente tengo mx, o sea, 2x en este caso del ejemplo que hicimos. ¿Ya? Porque recuerden que la función lineal pasa por el origen, la función afín no pasa por el origen. ¿Ya? ¿Se entendió, Joa? Muy bien. Ya. Entonces, continuamos, quedamos, ya vimos la función lineal, vimos la función afín, la constante, ¿cierto? Y ahora veamos la función cuadrática. Una función cuadrática tiene la forma y igual a f de x de a por x al cuadrado más b por x más c. Con x, ¿cierto? En los reales, a un número real distinto de 0, b y c números reales. Su dominio es los reales y su recorrido depende del signo de a y de la posición del vértice. Su gráfica es una curva, o su gráfico es una curva llamada parábola, que tiene forma similar al de una función de potencia de exponente par. El parámetro a determina la concavidad de la parábola, que significa que la parábola se abre hacia arriba, si a es positivo, o abre hacia abajo, si es negativa. Los parámetros A y B determinan la posición del eje de simetría con respecto al eje Y. Si A y B tienen igual signo, entonces el eje de simetría se encuentra a la izquierda del eje Y. Si A y B tienen distintos signos, entonces el eje de simetría se encuentra a la derecha del eje Y. En caso que B sea 0, entonces el eje de simetría coincide con el eje Y. ¿Ya? Al igual que en la ecuación de segundo grado, en la función cuadrática se puede calcular el discriminante, que es igual a el símbolo del discriminante, ¿cierto? Que es este triángulo, es igual a b cuadrado menos 4ac. En este caso, el signo de que nos dé el discriminante nos va a indicar si el discriminante es positivo, entonces la parábola intersecta en dos puntos al eje X. Si el discriminante es 0, entonces la parábola intersecta en un punto al eje X. Y si el vértice, exacto, y el vértice se puede encontrar con menos b partido en 2. Menos, ay, sí, hija, disculpe. ¿Ya? Y el vértice, como dice ahí Pablo, sí también se puede encontrar con menos b partido en 2a. Muy bien. Y si el discriminante es negativo,
Esto quiere decir que la parábola no intersecta el eje X, o sea que está en algún cuadrante, ¿cierto? Pero que no choca con el eje X. El parámetro C determina la intersección de la parábola con el eje Y, que ocurre en el punto 0,C, ¿ya? Vamos a recordar, ¿cierto? Vamos a recordar acá, viéndolo desde el gráfico, para que se le haga más fácil. Por ejemplo, dice, existen múltiples gráficos posibles para una parábola. Algunos ejemplos son, cuando A es mayor que 0, ya recuerden, voy a escribir acá, función cuadrática. A es el que acompaña al x cuadrado. Tenemos a x cuadrado, ¿no es cierto? De una más de x. Función cuadrática y que su forma, ¿cierto?, va a ser esta parábola. ¿Y de qué va a depender si la parábola abre hacia arriba, abre hacia abajo, intersecta en un punto, en dos puntos al eje X, no intersecta al eje X? Va a depender de estos tips que están acá. Así pueden anotarlo muy bien para que hagamos los ejercicios al finalizar la clase. Cuando A es menor que 0, o sea, el número que acompaña a mi x cuadrado es menor que 0, y A y B tienen igual signo, y mi discriminante es 0, recuerden que es discriminante igual a B cuadrado menos 4AC. 4AC. Y C menor que 0, esta va a ser la forma de nuestra parábola. A es menor que 0, por lo tanto, abre hacia abajo. El discriminante nos dio 0. ¿Qué dijimos cuando el discriminante daba 0? Que intersecta en un punto al eje X. Toca en un solo punto, en este punto que está acá. Y que C es menor a 0. O sea, que dijimos que cuando C era menor a 0, vamos a encontrar, ¿cierto?, el punto cuando C es menor a 0, el punto de 0,C. Por lo tanto, si C es menor que 0, en el eje de la CI va a ser, ahí va a estar este punto negativo, que va a ser el punto que acompaña al 0,C. En este caso, un valor negativo. Y el vértice, cortan el eje Y y en los negativos. Exacto, ¿cierto? Cada vez que tengamos estos datos, ¿cierto?, nuestra gráfica va a ser de esta forma. Veamos ahora otro caso. Cuando A es positivo, o sea, nosotros sabiendo que A es positivo, estamos diciendo que su concavidad es hacia arriba. O sea, abre hacia arriba, porque A es positivo. A y B son de distintos signos. ¿Qué nos indica cuando A y B son de distintos signos? El eje de simetría. ¿Qué pasa con el eje de simetría? ¿Cuál era el eje de simetría? Es el que pasa justo por el centro de mi parábola. Y significa que en este punto es un espejo. Este lado es igual al otro, ¿ya? Entonces, cuando A y B tienen distintos signos,
entonces el eje de simetría se encuentra a la derecha del eje Y. Distinto signo, mi eje de simetría está a la derecha del eje Y. Y coincide, ¿cierto? Acá está nuestro eje de simetría. ¿Ya? Algo así. El discriminante es mayor a 0, que significa que la parábola intersecta en 2 puntos a mi eje X. Acá está intersectándola en un punto, acá está intersectándola en otro punto. Y que C es menor que 0, o sea, el punto 0, I va a estar representado acá. Acá choca, ¿cierto? Sigue siendo en los I negativos, 0, menos I en este caso, o C. ¿Ya? Veamos otras formas. Otra forma, ¿cómo puede ser nuestra parábola? Acá tenemos con A positivo, que indica que abre hacia arriba. Con B igual 0. Con B igual 0. Entonces, ¿qué dice cuando el B es igual a 0? Que nuestro eje de simetría coincide, uy, qué chueca, pero coincide con el eje de las Y. Nuestro eje de simetría coincide con Y. El discriminante menor a 0, ya dijimos, ¿cierto? Cuando el discriminante era menor que 0, o es negativo, ¿cierto? No intersecta a mi eje de las X. Se dan cuenta que acá no estoy tocando en ningún punto con mi parábola el eje de las X. Y C es mayor que 0, ¿cierto? Por acá. Este punto va a ser el 0, algo. Va a ser el C positivo. No hay que prenderse, sino que más bien es como para que ustedes recuerden, ¿cierto? Que cuando la es mayor que 0, o sea, el número que acompaña a mi x cuadrado es positivo, mi parábola siempre va a abrir hacia arriba. Si es negativo, va a abrir hacia abajo. Si el discriminante, ¿cierto?, es mayor que 0, o es positivo, va a tocar en 2 puntos. Si es negativo, no va a tocar en ningún punto, y si es igual a 0, en un solo punto. ¿Ya? Y esta de C, ¿cierto?, se logra al dibujarla. Ya vamos a saber, ¿cierto?, qué punto va a ser. Es el punto siempre que va a acompañar al 0, algo donde choque, ¿cierto?, con el eje de las Y. ¿Ya? Y esas son las formas que puede tener, ¿cierto?, viendo el discriminante, viendo el valor de A, ¿cierto? Si abre hacia arriba, hacia abajo, la concavidad. Pero esas son las formas que puede tener nuestras parábolas. Ahora bien, si nosotros quisiéramos encontrar coordenadas para nuestra parábola, para encontrarlas, ¿cierto? Ahí lo que me hablaba recién Pablo, podemos encontrar, ¿cierto?, a partir de un gráfico, su vértice. Es necesario primero encontrar el vértice. ¿Y cómo encontramos el vértice de nuestra parábola? Con la fórmula que aparece acá. Menos b partido en 2a. ¿Ya? Recién ahí nosotros podemos encontrar el vértice de nuestra parábola. Y luego, ¿cierto?, evaluarla en la función para encontrar la ordenada y decir las coordenadas del vértice son. Reemplazamos el punto del vértice, nos queda menos b partido en 2a, coma, y evaluamos en la función el menos b partido en 2a. Esa es una forma, ¿cierto? O la otra es menos b partido en 2a, el valor del vértice, coma, 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Como el eje de simetría de la parábola es una recta vertical que pasa por el vértice,
Entonces, la ecuación de la recta es x igual a menos b partido en 2a. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 5x cuadrado menos 30x más 43. Si nosotros queremos encontrar la abscisa del vértice, reemplazamos en esta fórmula de acá. Menos b. Acá ya sabemos que b es menos 30, por lo tanto menos 30. Partido en 2 por a. ¿Quién es a? 5. Entonces nos va a quedar más 30, menos por menos más, y 2 por 5, 10. 30 dividido en 10, 3. Entonces, la ordenada del vértice es 3. Y nos va a quedar que y de la ordenada, ¿cierto? Ahora reemplazamos este valor en nuestra función. Entonces nos queda 5 por 3 al cuadrado menos 30 por 3 más 43. 3 por 3, 9, por 5, 45. Menos 30 por 3, 90, más 43. Sumamos, ¿cierto? Restamos y nos da menos 2. Luego, el vértice entonces de nuestra parábola es el punto 3, menos 2. Y la ecuación de la recta del eje de simetría es x es igual a 3, ¿ya? ¿Con qué fórmula usó esto? Con esta, la primera de acá. El primer punto de mi vértice es menos b partido en 2a, en x. Y en y es reemplazando el valor del vértice en y, en x, en la función. Entonces el punto del vértice de la parábola es 3, menos 2. Y el eje de simetría va a ser x igual a 3. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entiende? Chicos, ¿dudas hasta ahí? ¿Cuál, María? Dime. Dime, ¿cuál es la duda? ¿Con qué se confundió? Dígame. ¿Se entendió, por ejemplo, lo de la parábola? Si yo tengo una función cuadrática, que es una parábola, ¿cierto? ¿Por qué da 90? Me confundí. Ya, miren, volvamos a repasar. ¿Qué dijimos recién con la parábola, cierto? Hay que tener claro algunas cosas. ¿Esas cosas cuáles son? Por ejemplo, el discriminante, el valor de a. Eso ya al tiro nos indica algo con nuestra parábola. Si el número que acompaña a mi x cuadrado es positivo, yo sé que mi parábola va a abrir hacia arriba. Y si es negativo, mi forma de la función cuadrática, que es una parábola, va a abrir hacia abajo. Después, con mi discriminante, ¿cuál es el discriminante? B cuadrado menos 4ac. ¿Qué me va a indicar eso? Si yo tengo que graficar mi parábola, me va a indicar que si el discriminante, el resultado que me dé, es positivo, yo sé que mi parábola va a tocar en 2 puntos a mi eje X. Si mi discriminante es 0, sé que va a tocar en un solo punto a mi eje X. Y si mi discriminante es negativo, no va a tocar, ¿cierto?, mi eje X. No va a tener ningún punto que intersecte en el eje X. ¿Qué es lo otro importante? Que nosotros, a través, ¿cierto?, de una función cuadrática, podemos encontrar el vértice.
Si tuviéramos que graficarlo, lo primero que tendríamos que hacer de una función cuadrática, además de saber si abre hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Si se intersecta en un punto, en dos o en ninguno, tenemos que encontrar su vértice. ¿Cómo encontramos el vértice? Encontramos el vértice a través de la fórmula. ¿Qué fórmula? Esta que está acá. La fórmula del vértice. Pero primero, ¿cierto? Encontramos el valor del vértice en X. ¿Con qué? Con esto. Menos B partido en 2A. Vamos a usar este mismo ejemplo que está acá. Menos B partido en 2A. ¿Quién es B? Menos 30. ¿Quién es A? 5. ¿Y quién es C? 43. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Menos B partido en 2A nos queda, acá está, menos 30 partido en 2 por 5. Menos por menos nos queda más, y 2 por 5, 10. Eso nos queda 30 partido en 10, y eso es igual a 3. O sea, el vértice en el eje X va a intersectar, ¿cierto? Va a ser 3. O sea, ya tengo una parte de mi punto, que es el punto en el X, toma el valor de 3. Y ahora, para encontrar el punto en la ordenada, o sea, en el eje de las Y, yo tengo que este valor que me dio en X, lo tengo que reemplazar en mi función. Para encontrar acá, este número de acá, yo tengo que reemplazar este en mi función. Entonces, lo voy a reemplazar en todas las partes que estén en X. 5x cuadrado, en vez de x cuadrado voy a poner 3 al cuadrado. Acá está. 5 por 3 al cuadrado menos 30 por x, menos 30 por 3, más 43. Y resuelvo. 3 por 3, 9, por 5, 45. Menos 30 por 3 me da 90. 45 menos 90, y el más 43 se mantiene, ¿cierto? Y acá sumamos. Tenemos 45 menos 90 más 43. Y eso nos da menos 2. Entonces, este punto de la Y, de la ordenada del eje de la Y, era menos 2. Entonces ahora sabemos que el vértice de nuestra parábola, de esta función, si nosotros lo tuviéramos que graficar, voy a encontrar mi punto 3, menos 2, que me dice que en el eje de las X es 3. Voy a poner, ahí está mi eje de las X, acá está el eje de las Y, y en Y me dio que es menos 2, aquí, menos 2. Entonces, intersecto estos dos puntos, ¿cierto? Me va a quedar algo por acá. Ese es el vértice de mi parábola, ¿ya? Lo que calculé. ¿Qué más sé? Sé que el número que acompaña a mi x cuadrado es el número 5, que es positivo. Por lo tanto, ¿qué voy a saber? Que mi parábola va a abrir hacia arriba, porque 5 es mayor que 0, ¿ya? O sea, va a abrir hacia arriba. Ahora, va a chocar en un punto, en dos puntos. ¿Cómo lo sé? A través del discriminante. ¿Cómo calculo el discriminante? B cuadrado menos 4AC. 4AC. Calculémoslo para que grafiquemos, ¿cierto? Ahí nuestra... ¿Quién nos va a dar? Nos va a dar, ¿quién es B? Menos 30. 30 por 30, 900.
b cuadrado, ¿cierto? Porque b es menos 30. Menos por menos más. Menos 4 por A, 4 por 5, 20, por C, que es 43. 20 por 43, 860. Y 900 menos 860 nos da 1. Ya. Y el discriminante, ¿cierto?, nos da un valor positivo. Por lo tanto, ¿qué nos indica? Que va a cortar a nuestro eje de las X en 2 puntos. ¿Ya? Si nosotros dibujáramos, ¿cierto?, nuestra parábola, solamente sabiendo, ¿cierto?, que abre hacia arriba, porque el 5 es positivo, que el discriminante es mayor que 0, por lo tanto, corta en 2 puntos al eje de las X, y que nuestro vértice es 3, menos 2, si nosotros dibujamos algo, nos va a quedar algo por ahí, ¿ya? Solamente viendo esos datos, que toca en 2 puntos, que el vértice es 3, menos 2 y que abre hacia arriba, ¿ya? No hemos buscado cuáles son los puntos que intersectan en el eje, porque podemos saberlo, sí, pero con lo que hemos visto hasta acá, esa sería nuestra forma de graficar nuestra parábola. ¿Qué más podríamos saber? En este caso, la letra C. Cuando la C era mayor, ¿cierto? Es mayor al... es mayor que 0, por lo tanto nosotros sabemos que este punto por acá, si nosotros seguimos abriendo, ¿cierto?, nuestra parábola, el punto va a ser 0, en el eje de la Y, 43. Eso es otra información de lo que vimos recién que podríamos obtener. Si nosotros seguimos abriendo esta parábola, ¿cierto?, el eje de la Y va a tener el punto 0,46. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más? Así graficándola, explicándola a través de este pequeño dibujo. ¿Sí? Muy bien. Claro, a lo mejor es un poco complicado, pero que tenemos que saber que con los pequeños, o sea, con los datos que tenemos, por ejemplo, al solo hecho de ver una función cuadrática y que el número que acompaña a mi x cuadrado es positivo, yo sé que esa parábola sí o sí va a abrir hacia arriba. Para ver si va a chocar en un punto, en 2 puntos, o no va a chocar a mi eje x, tengo que calcular mi discriminante. Y para graficarla, ¿cierto?, y tener una referencia de mi gráfica, el vértice de mi parábola siempre se va a calcular menos b partido en 2a, y ese nos va a dar el valor del vértice en el eje x, ¿cierto? Y después, una vez que obtengo ese valor, lo reemplazo en mi función, y ese va a ser el valor del vértice en mi eje y. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces, veamos. El valor mínimo que puede tomar una función cuadrática de concavidad positiva corresponde a la ordenada del vértice, por lo cual su recorrido sería, en este caso el anterior, ¿quién era? Menos 2. En este caso el recorrido de nuestra parábola sería desde el menos 2 al más infinito, porque está abriendo, ¿cierto?, hacia arriba. Del menos 2 hacia el más infinito, para allá.
Y el valor máximo que puede tomar una función cuadrática de concavidad negativa, o sea, cuando abre hacia abajo, corresponde a la ordenada del vértice, por lo que vendría desde el menos infinito hasta ese punto. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso anterior la función, ¿cierto?, era 5x cuadrado menos 30x más 43, y vimos que su vértice, ¿cierto?, su vértice de la parábola era el 3, menos 2. 3, menos 2. Entonces, nosotros para ver el recorrido nos fijamos en el punto de la y. Es menos 2. Por lo tanto, como nuestra parábola habría hacia arriba, es del menos 2 al más infinito, porque nuestra parábola sigue creciendo, ¿cierto?, pero hacia el infinito positivo. En cambio, esta misma parábola, ¿cierto?, con este mismo vértice, 3, menos 2, pero con la concavidad hacia abajo, ¿cierto?, ¿cómo va a ser el valor máximo que pueda tomar? Va a ser del menos infinito, a diferencia de la otra, del menos infinito al menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a chocar ahí, no va a seguir, no puede pasar desde este punto. ¿Ya? Va a venir de acá hasta el menos 2. ¿Sí? ¿Se entendió el valor mínimo y máximo o el recorrido, cierto, que va a tomar nuestras parábolas? Todo va a depender, ¿cierto?, si abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Y quién nos indica eso? El número que acompaña a mi x cuadrado. Si es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí, chicos, ¿dudas? ¿Se entendió mejor? Marlene creo que me había dicho que tenía dudas. ¿Cómo quedó mejor? El recorrido. El valor máximo y mínimo a nosotros nos ayuda a ver el recorrido, porque a veces no nos van a preguntar cuál es el valor mínimo ni cuál es el valor máximo, sino que nos pueden mostrar una parábola, ¿cierto? Y decir cuál es el recorrido de esta parábola. Entonces nosotros, sabiendo, ¿cierto?, que esa parábola solamente van a tomar, en caso de que, del ejemplo que vimos, ¿cierto?, que tenía concavidad positiva, va a tomar desde el punto del vértice de la ordenada, o sea, el menos 2 hacia el más infinito. O sea, el valor mínimo que va a ser en el recorrido de las parábolas con concavidad positiva va a ser el menos 2. Porque todos los demás, ¿cierto?, van a ser números que van a ir creciendo hacia el infinito positivo. En cambio, en la parábola con concavidad negativa, el valor máximo que van a tomar va a ser el menos 2, porque todos los demás van a ser negativos. ¿Sí? Nos ayuda a identificar el recorrido.
Denme un minutito y ven. Ya chicos, antes de seguir con los ejercicios, ingresen a la página de Idoseo, ¿cierto? Se las voy a escribir acá igual en el chat para todos. Y les voy a escribir el código de la clase. Son solo 6 preguntitas. No olviden poner su nombre. Ya, ahí está la página. Y el código de la clase es el 94906. Resuelvan eso, yo voy a revisar acá
Quienes ya se conectan. Ya chicos, ¿cómo van? ¿Pudieron ingresar? 6 preguntitas y resolvemos los ejercicios acá. Sí, muy bien. Joa, gracias. Cuando terminen me avisan. ¿Ya? ¿Cómo les fue? ¿Terminaron? Para que veamos algunos ejemplos.
Que va terminando, me avisa ahí por el chat. Muy bien, Malin, gracias. Ya los demás. Muy bien, Catalina, gracias. Los demás, ¿cómo van? Para seguir con los ejemplos.
Ya, muy bien. Ahí veo a Pablo también. Los demás, ¿qué pasó? ¿Lo terminaron? ¿No terminaron? Vamos a compartir entonces los ejercicios. Función. Los demás terminaron. Para los que recién se conectaron, ¿cierto? Hoy vimos lo que es funciones y había que hacer una actividad en idocio. Voy a volver a escribir en el chat. Muy bien, Joa, Pablo. La página web y la clave de la evaluación o el test idocio. Son solamente 6 preguntas. Ya. Y vamos con unos ejemplos de un facsímil. A ver acá, ejercicios 3 y 4. Ahí. Ejercicio 3. ¿Lo logran ver bien? Vamos a aumentar un poco. Si f de x dice es 3 por 2. Vamos a buscar uno mejor de función cuadrática, que es lo que vimos hoy. Mientras ahí algunos van todavía terminando. Función cuadrática. O función lineal. Acá está. Función afín y función lineal. Ya. Veamos estos ejercicios. Dice, el nivel de agua de un estanque cilíndrico recto era originalmente H metros y baja Q metros cada semana. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel del agua con el número de semanas transcurridas? X en la situación descrita. Como siempre les voy a dar, muy bien, ahí ya tengo una respuesta. Muy bien, Pablo. Ahí están allá corrigiendo. Ya, a ver, la B.
Ya, Lidia. Ya. La mayoría me dice letra B, los demás, porque no entienden, tienen dudas. Marlene, Raquel. Ay. Ya, muy bien. Entonces, la mayoría coincide con que es B y están todos en lo correcto. Muy bien. ¿Por qué? El nivel de agua de un estanque dice cilíndrico recto era originalmente H metros y baja Q metros cada semana. Y baja Q metros cada semana. Y nos están diciendo que las semanas transcurridas son X. Por lo tanto, sí o sí, si ya pasaron 2 semanas, para bajar qué cantidad de metros vamos a tener que multiplicar X, que va a ser las 2 semanas que estamos diciendo, ¿cierto? Por Q. Por lo tanto, ¿quién nos daba la mejor respuesta? Era la alternativa B. Muy bien. Muy bien para todos los que me respondieron. La 10. 10 dice un técnico cobra un cargo fijo de 17.000 más 1.500 por hora de trabajo. Por hora de trabajo. ¿Cuál de las siguientes semanas modela el cobro? Es muy similar a la anterior. La estamos viendo solamente ejercicios de función afín y lineal. Muy bien, muy bien. Nuevamente es la B, ¿cierto? La B es muy similar a la anterior. El cargo fijo, en este caso sería de 17.000, es lo que siempre va a cambiar, pero o sea, es lo que siempre va a mantener, pero ¿qué va a ir cambiando? Los 1.500, ¿cierto? Porque va a depender de la cantidad de horas que trabaje. Por lo tanto, ¿quién nos indica esa función? F de n. ¿Y quién es n? ¿Quién es la variable? ¿Quién es la variable independiente, cierto? Porque va a depender de la cantidad de horas que trabaje. La letra B, muy bien. Ya, ahora entonces vamos a hacer, voy a bajar por acá, por acá, por acá. Vamos a ir a estos ejercicios. Si f de x es igual a 3x menos 1, ¿cuál es el valor de f de menos 1?
Muy bien, chicos, muy bien. ¿Dudas con esa? La mayoría me dice letra A, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar este -1, ¿cierto? Acá. Nos queda 3 por -1. ¿Se ve, cierto, el dibujo? 3 por -1, -1. Esto nos queda -3, -1 y eso es -4. Muy bien. La siguiente dice, si f de x es igual a x cuadrado menos 1, ¿cuál de las siguientes relaciones es falsa? Ya, Pablo ya me contestó. También la de yes. Ya, a ver. Recuerden cuál es falsa. Ya, muy bien, Pablo, muy bien, Joan. Acá solamente, ¿cierto? Teníamos que ir comprobando una a una, ¿ya? Porque no podemos saber cuál es el valor con solo el hecho de mirarla. Pero sí, como hay algunas que se repiten, por ejemplo, de -1, muy bien, Raquel. La de 0, ¿cierto? El valor de 1. Solamente teníamos que reemplazar. Por ejemplo, acá nos quedaba f de -1. O sea, -1 al cuadrado, 1, -1, 0. Y si evaluábamos en 1, también era 0, por lo tanto esta nos quedaba 0 igual a 0, y eso es verdadero. Porque acá nos preguntaban cuál era la falsa, verdadera, no cumplía. F de 1 es menor a f de 3, reemplazamos 1 por 1, 1, menos 1, 0. Menor, veamos, a f de 3, 3 por 3, 9, menos 1, 8. ¿Es mayor el 8 que el 0? Sí, por lo tanto sí cumplía. Menos 2 por menos 2, 4. Mayor f de 1, que dijimos que era 1, 0. Y por lo tanto también está en lo correcto. 0 y 0 sabemos que nos da menos 1 acá en la función evaluada. Y acá nos decía que menos 1 es menor que 0. Sí, también es correcto. Acá no había que reemplazar nada, sino que nos daban, ¿cierto?, el valor del número. Y la función evaluada en 0, 0 al cuadrado, 0, menos 1 nos quedaba. Y nos dice que es mayor a la función evaluada en menos 1 por menos 1, 1 positivo. Y acá sí que no. Dice que el menos 1 es mayor que el 0, y esa sí que era falsa. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra E. Muy bien, Pablo, Joa, Raquel, que fueron los únicos que me respondieron. Muy bien. Alcanzamos a hacer más. Que vengan acá, por acá. Acá tengo de todo, pero como solamente alcanzamos a ver lineal, constante y afín, vamos a hacer esto. El ejercicio 14 dice, si f de x es igual a 2x cuadrado menos 1, entonces el valor
de f de menos 2 menos la función evaluada en menos 1 menos la función evaluada en 2 es... Muy bien. Ahí ya algunos están respondiendo. Muy bien, Pablo. Muy bien, Lidia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, Marlene. Muy bien, Catalina. Ya. Muy bien. Veo que lo están haciendo muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente reemplazar, ¿cierto? Reemplazar en esta función para x igual a menos 2, para x igual a menos 1 y para x igual a 2. Si reemplazamos, nos quedaba menos 2 en la función, 2 menos 2 por menos 2 quedaba positivo, 4 por 2, 8, menos 1, 7. O sea, si reemplazamos el menos 2 nos quedaba 7. Ahora reemplazamos en el menos 1. Muy bien, Joa. Menos 1 por menos 1, 1 por 2, 2, menos 1, 1. Y si reemplazamos en el 2, lo mismo que en el menos 2 porque está al cuadrado. Distinto hubiera sido, hubiera estado al cubo, pero está al cuadrado, entonces nos queda también 7. Se nos van los 7 y solamente nos queda menos 1. Muy bien. Respuesta correcta, letra E. Veamos la siguiente. Dice, la tabla muestra una función lineal. Ya, ahí ya alguien ya la hizo, Pablo, muy bien. La tabla muestra una función lineal entre x y f de x, que está representada por, ahí tenemos el valor de x y el resultado de la función. Por lo tanto, podemos hacer dos cosas. Una, podemos ir evaluando, ¿cierto? Por ejemplo, el 2. Si yo reemplazo el 2 en la primera, puede que sí me dé la función, ¿cierto? Pero tiene que coincidir para todas mis x. Si hay una que no coincide, ya no es representativa, ¿cierto?, de mi función. ¿Sí? Veamos, por si ahí no se entendió muy bien qué es lo que hay que hacer en esto. ¿Qué nos está dando este ejercicio? Nos está dando, muy bien, Pablo, muy bien, Joa. Esa es la alternativa correcta, la alternativa C. ¿Qué nos está haciendo este ejercicio? Nos está dando, ¿cierto?, valores en x y nos está dando el valor ya de mi función, o sea, de y. ¿Qué significa? Que yo ya reemplacé mi x en la función. Y tengo que ver que cada vez que reemplace estos valores de x, me den lo que está acá en f de x o en y. Entonces, por ejemplo, la primera,
Dice f de x igual a x más 3. Si reemplazo en 1, me queda 1 más 3, 4. No cumplió, por lo tanto al tiro eliminado, porque me tiene que cumplir para todas. La segunda, 3 por 1, 3 menos 3, 0. Entonces, no me cumplió, porque al reemplazar 1 me tiene que dar 2. Acá me daba 4, acá me dio 0. Veamos acá. 3 por 1, 3 menos 1, 2. Si cumple para la primera, ¿ya? Veamos la siguiente. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Si también cumple. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Por lo tanto, cumple para todas. Veamos si es la alternativa correcta. Si es así, quiere decir que estas tampoco cumplían. 2 por 1, 2, más 1, 3, no cumplía. Y 3 por 1, 3, y acá tenía que dar 2, tampoco, ¿ya? Por lo tanto, alternativa correcta era la letra C. Lo único que teníamos que hacer era reemplazar el x en mi función y que nos dé el valor de la función que dicen ahí. Recuerden que f de x es lo mismo que esté representado en y, ¿ya? Puede decir f de x o puede decir y. Si dice y, es que yo tengo que evaluar el x en mi función, ¿ya? Lo pueden ver de las dos formas, ejercicios de las dos formas. Ya, a ver, acá tenemos otro. En el conjunto de los números reales, el dominio de la función real g, dada por, ahí nos está dando la función, ¿cierto? Dice, g de x igual a x partido en x cuadrado menos 1. ¿Cuál será el dominio? Recuerden que había que cumplir algo para que pudiera resolverse. Ya, muy bien, Pablo. Ya, ¿qué pasaba con el dominio, chicos? Veo ahí que no hay mucha respuesta. ¿Qué pasaba con el dominio? ¿Qué nos indicaba el dominio? Que tenemos que trabajar, ¿cierto?, en nuestra función con números que no nos indetermine, en este caso, mi fracción. Por lo tanto, x puede pertenecer a todos los reales, pero tiene que ser distinto de quién. Acá dice, x pertenece a los reales, está bien, pero tiene que ser distinto de 1, porque si esto es 1, 1 por 1, 1, menos 1, 0, se determina. También está bien, ¿cierto? Veamos la siguiente. X pertenece a los reales, bien, pero tiene que ser distinto de menos 1 y de 1, que era lo que le faltaba a esta. Esta estaba buena, pero no completa, porque recuerden que el menos 1 al cuadrado también nos da 1. Y 1 menos 1, 0, también la determina, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta, completa, ¿cierto?, era la B. Porque la A también estaba bien, la C también estaba bien, pero no completa, ¿ya? Esta por ningún motivo, ¿cierto? Eso hubiera sido en el caso que abajo, en el denominador, solamente tuviera un número y no tuviera X. Acá, ¿cierto?, no completa y no completa, ¿ya? La más completa era la alternativa B, porque menos 1 y 1
nos indetermina nuestra fracción y no podríamos encontrar, ¿cierto?, solución. Recuerden que el dominio es con los números que yo tengo que trabajar para que se pueda trabajar. Y lo que me resuelva, y lo que resuelva en mi fracción, en mi función, van a ser los resultados, ¿cierto?, que va a ser su recorrido. ¿Ya? El dominio es con los números que yo trabajo para encontrar valor a mi función. ¿Sí? Espero que hayan entendido, ¿cierto? Porque acá solamente me contestó una persona, los demás, no sé, no lo entendieron, estaba difícil. Cuéntenme ahí, hubieron igual algunas preguntas para aquí el valor máximo, mínimo, ¿cierto? En este caso no era de una parábola, sino que más bien de una función en sí. Estaba difícil, ya. Pero siempre recuerden que el dominio, yo me tengo que fijar con qué números puedo trabajar para poder resolver mi fracción, en este caso, mi función que es una fracción. Por lo tanto, como es una fracción, mi denominador no puede ser igual a 0, porque se indetermina la fracción, ¿cierto? Entonces, tenía solamente... Ah, ya, muy bien, ahora sí lo entiendo. Ahora, solamente me tenía que fijar, ¿cierto?, en el denominador y ver qué número me determina, o sea, que me vuelve 0. Como les digo, si esto hubiera sido sin este x cuadrado, x partido en 1, respuesta correcta, los reales, porque x puede tomar cualquier número. ¿Sí? Sí, es lo mismo. Recuerden que si esto que lo veíamos cuando era más pequeño, el dominio, justo más abajito hay un ejercicio de eso. El dominio y el recorrido. En este caso, si en mi dominio hubiera tenido acá el -1, acá me hubiera dicho que no existe, ¿no? Yo no hubiera podido resolver si en mi dominio está el -1 porque me indetermina mi fracción. En cambio, si yo les rayo acá mi x cuadrado y me queda un x partido en algún número, cualquier número, hubiera sido respuesta correcta los reales, porque no tengo, en el caso, si mi función es fracción, siempre me fijo en el dominio, en el denominador. ¿Y cómo me fijo? Que puede ser cualquier número, siempre y cuando el denominador no sea 0. Si hay algún número, si hubiera sido 2, ¿cierto? Si hubiera sido 3, si hubiera sido 7, cualquier número. Si yo antepongo el mismo número y eso se me vuelve 0, yo sé que voy a trabajar con los reales menos el cierto número, el 7, el 1, el 3, etc. ¿Ya? Todo va a depender de qué esté restando acá. Si tengo x menos 7, vamos a seguir con el 7, y tenemos, ¿cierto?, lo mismo de arriba. X, esa es mi función ahora, f de x. Si yo tengo esta función, yo sé que no puede, este número, no puede ser un 7, porque 7 menos 7 me va a quedar 0, ¿ya? Entonces acá la respuesta hubiera sido los reales menos el 7. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver otras. A ver. Ahí está. Dada la función f de x cuadrado menos 4, entonces el valor de la función evaluada en 1 más la función evaluada en menos 1. ¿Ya? Por ahora vamos suavecito, solamente de función, de reemplazar. Y después, ¿cierto? Vamos a seguir profundizando en el tema con funciones cuadráticas, lineal, afín. Ya, muy bien ahí, qué rápidos, muy bien.
Muy bien todos los que me respondieron. Malin, Pablo, Raquel, Joa, letra B, muy bien. Solamente es reemplazar, muy bien Justin, primera vez que veo a Justin ahí participando, muy bien. Solamente reemplazamos, ¿cierto? Veamos si, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué compartí eso? Ah, está avisando la hora, ya. Por hoy llegamos hasta acá, chicos. Se me cambió la página, pero justo me avisa el reloj que son las 20:01. Muy bien, nos vemos el próximo lunes. Espero que estén disfrutando sus vacaciones. Cuídense, ¿cierto? Nos vemos el próximo lunes con más ejercicio, con más materia. No olviden conectarse a la plataforma. Están las clases, las grabaciones, por si les quedó duda de alguna parte de las definiciones de lo que vimos hoy. Cualquier cosa, o escriben al chat de WhatsApp, todo. Que tengan unas lindas vacaciones. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Cuídense. Igual ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.